Ahora cerramos las palabras de bienvenida y tengo el placer de presentar a quienes liderarán nuestro Keynote Dialogue. Y en este caso es alguien que nos inspira con sus palabras, con sus acciones diarias a empoderarnos y a creer que en realidad podemos transformar nuestra realidad, porque ella con el ejemplo lo hace. Es Natalie Molina Miño, CEO de O3 o O3, es inversionista, emprendedora y autora de Leapfrog, The New Revolution for Women Entrepreneurs. Natalie nos habla a mujeres emprendedoras, jóvenes de diferentes espacios y entender el camino que debemos seguir para seguir construyendo esta realidad en la que queremos vivir. Muchas gracias, Natalie. Estamos muy contentos de tenerte aquí y también contamos con la presencia de Diana Franco. Ella es Executive Director de WE en Nueva York y de Launch Services at New York City. Diana, Natalie, bienvenidas. Qué placer empezar esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Bueno, es un placer para mí estar con ustedes aquí en este día. Gracias por la invitación y me siento especialmente honorada de poder tener esta conversación con Natalie. Natalie definitivamente ha transformado la forma como las mujeres vemos emprendimiento en los Estados Unidos y es una mujer líder en este tema, líder en tecnología, líder en negocios en muchas áreas. Entonces, esta es una conversación que estoy segura todos van a disfrutar. Natalie, bienvenida. Cuéntanos cómo estás. Hola, gracias. Contenta y obviamente especialmente contenta de oír de tantas cosas bellas de Ecuador. Yo soy mitad ecuatoriana, mitad colombiana, así que me llega en el corazón saber todo lo que está pasando en Ecuador, a pesar de no haber podido viajar ya hace meses, obviamente por COVID. Bueno, es un placer para todos que estés aquí. Y por cierto, yo también soy colombiana, con muchos amigos en Ecuador y encantada de hacer parte de este evento. Natalie, hace poco diste una charla dirigida a una audiencia estadounidense, en la cual dijiste que a la equidad le falta ambición. Cuéntanos por qué y cómo tú ves esa perspectiva, cómo conectas esa perspectiva con Latinoamérica. Pues empecemos por el primer contexto, ¿no? El contexto en donde dije que sí, que la ambición le falta, perdón, la equidad le falta ambición es porque fue el contexto de la condición de la mujer en Estados Unidos, ¿no? La mujer latina en particular gana menos de 55 centavos por cada dólar que gana el hombre blanco en Estados Unidos. Entonces el enfoque ha sido pues llegar a la equidad, llegar al dólar, ¿no? Pero si abrimos un poco la perspectiva y vemos ese dólar que gana el hombre blanco en Estados Unidos y lo comparamos a lo que es la calidad de vida en otros países desarrollados, Estados Unidos queda atrás. El sistema educativo, el sistema de salud, el hecho de que el típico salario del trabajador en Estados Unidos no le da para vivir, para tener seguro social, para tener solo un trabajo. Es normal ahora en Estados Unidos que la gente tenga 2 y 3 trabajos para apenas sobrevivir. Entonces me parece que si la meta es sencillamente, por ejemplo, en ese caso, llegar al dólar, cuando comparamos al estado económico de Estados Unidos del típico trabajador, es una meta muy baja. Entonces me parece que en vez de comparar lo que tiene el vecino, abrir un poco esa perspectiva. Y cuando hablamos de Latinoamérica me parece que pasa lo mismo, ¿no? Me parece que nuestro vecino y el vecino al cual nos comparamos mucho es Estados Unidos. Y para que quede claro, mi primer idioma es español, pero yo soy nacida y criada en Estados Unidos, criada en una casa de suramericanos que nos obligaban a hablar solo español en la casa. Pero mi conocimiento de negocios y especialmente de mi rama, que es la tecnología, Silicon Valley, ¿no? Este mundo que yo creo que en Latinoamérica tiene bastante romanticismo, ¿no? Creo que los emprendedores en Latinoamérica han leído todas las revistas, Fast Company, Inc. Magazine, Entrepreneur, entonces hay estas historias románticas de lo que es
Bill Gates, de lo que es Mark Zuckerberg, de lo que es el PayPal Mafia, ¿no? Pero es una historia y es como todas historias románticas, no es 100% cierto. Y esa historia no habla de la brecha económica que ha creado ese sector, no habla de, por ejemplo, el problema que tenemos en la rama de tecnología en Estados Unidos. Y voy a compartir una foto que me gusta sobre la situación económica y lo que es Silicon Valley. Silicon Valley excluye a muchos y desde el comienzo excluyó a muchos. Aquí no se ven caras latinas, aquí no se ven caras afroamericanas, aquí no se ven caras indígenas. Y ese es un problema que no fue accidente. Entonces a mí me preocupa un poco la idea de que tenemos esta idea romántica de lo que es el ecosistema de emprendimiento en Estados Unidos. Y creo que cuando lo vemos como la meta, igual como la situación de la mujer latina en Estados Unidos, es una meta que no llega a lo que debe de llegar. Debemos de tener metas más altas. Debemos de imaginar un ecosistema de emprendimiento que es mucho mejor de lo que hemos construido en Estados Unidos, que de hecho aprende de las equivocaciones y del diseño de un sistema que en realidad ha creado muchísimos problemas en Estados Unidos y que yo, por lo menos, prefiero que no se copie en Latinoamérica. Sí, sabes que eso me recuerda, para quienes no están familiarizados conmigo, en la primera parte de mi carrera, yo fui parte del equipo fundador de 3 compañías de tecnología que tuvieron que fueron adquiridas por compañías de tecnología más grandes en Estados Unidos. Y lo que tú dices me recuerda mucho, me recuerda a 2 cosas. Uno, cuando yo hablo con mis amigos emprendedores en Latinoamérica, es que tienen como redefinir el sueño americano, porque es lo que tú dices. No es necesariamente como la gente se imagina que va a venir acá y que porque gana más va a tener mejor calidad de vida. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, si tú estás viviendo bien en Latinoamérica, piénsate muy bien cuál es tu objetivo al moverte a Estados Unidos, porque quizás no es lo que estás pensando. Y eso está conectado con mi primer inversionista. Mi primer inversionista fue un diplomático chileno. Y el hombre tenía todo el dinero del mundo para venirse a vivir a Nueva York. Nosotros vendimos la compañía, una compañía neoyorquina. Y yo una vez le dije, ¿tú nunca has pensado venirte a vivir a Estados Unidos? Y él me dijo, ¿a qué? O sea, yo aquí tengo todo lo que necesito, puedo contratar, o sea, puedo tener ayuda, puedo disfrutar de estar cerca de la familia. Era muy claro que para la persona que estaba bien y que conocía los 2 mundos, sabía que no valía la pena quizás en ese contexto para esa persona estar acá. Entonces me parece muy interesante lo que dices, porque como que dependiendo de la etapa donde estás, te piensas que es mejor una cosa, pero no tienes la ambición suficiente para pensar más allá. Claro. Es interesante, Natalie, porque quien te oyera diría que eres anti-venture capital. ¿Es cierto? No, a pesar de que sí, creo que hay que mirar ese capital emprendedor con un ojo crítico y con un poco de escepticismo. Pero no, yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de una manera, el otro día le estaba explicando a alguien que no viene de nuestra rama y que en realidad sabe muy poco de venture capital y de estas cosas. Estaba hablando de la idea de, por ejemplo, una pastilla de Motrin, ¿no? Si tienes un dolor de cabeza, gracias a Dios existe esa pastilla de Motrin. Pero si tienes cáncer o si te rompiste el brazo, el Motrin no te va a solucionar el problema, ¿no? Y creo que tenemos un problema en que venture capital, algo que creo que muchos emprendedores no se dan cuenta, en Estados Unidos representa 0.5% de lo que es la finanza que va hacia apoyar al emprendedor estadounidense. No sé la cifra mundialmente, pero me imagino que mundialmente es hasta menos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy especializado, pero que tiene una máquina de mercadeo y de publicidad que nos ha hecho pensar y creer que venture capital es el estándar
dorado, ¿no? Que todo emprendedor quiere llegar a tener venture capital, cuando en realidad es una especialización y es una especialización que solo sirve para ciertas cosas y que la mayoría de los emprendedores no necesitan y de hecho de pronto hasta les hace daño, ¿no? Entonces, mi problema con venture capital no es el hecho de que existe. Me parece que debe de existir y hay ciertos tipos de proyectos que encajan perfectamente con venture capital. Mi problema es cuando nos venden el Motrin para curar el cáncer, ¿no? Cuando nos venden algo muy especializado que en realidad no aplica a la mayoría de los casos. Microsoft no fue creado con venture capital. Hay GitHub, si hay programadores o ingenieros de sistemas aquí, GitHub no fue creado con venture capital, para nada. Otras empresas inmensas, en la China, por ejemplo, el software más grande que existe es WeChat. Ese sistema entero que prácticamente maneja todo lo que es los sistemas digitales en la China, no fue creado con dinero de venture capital. Entonces tenemos que abrir de nuevo esa perspectiva y a mí lo que me parece problemático es que no tenemos una alternativa, ¿no? Y también que creo que el típico emprendedor no entiende venture capital, no entiende que, por ejemplo, en un portafolio de inversión grande, digamos, de las grandes fuentes de capital, ¿no? De las pensiones, o si hablamos hasta más pequeño, un portafolio de una familia grande, un portafolio o de $1 billón de una pensión o de $100 millones de una familia grande, si ese portafolio tiene 2, 3, 4% invertido dentro de lo que se llama la categoría de alternativas, y dentro de esa categoría de alternativas está venture capital, está private equity, ¿no? Si ese porcentaje del portafolio consiste de 2, 3, 4%, es bastante, ¿no? Y la razón que me parece que es importante saber que un emprendedor que no tiene nada que ver con esos portafolios inmensos, que sepa que esa fuente de capital viene de un 2% de un portafolio grande porque es una categoría de alto riesgo. Es una categoría en la cual esa pensión no se preocupa en perderlo. No se preocupan que ese 2% acabe en nada, porque es una categoría de alto riesgo. Y a mí me parece interesante, uno, como emprendedor, saber, este es dinero que la persona que me lo está dando, ¿no? El inversionista, ¿le importa perderlo o le da igual? Y para mí esa es una diferencia muy grande, porque cuando es algo esencial, cuando es algo clave para un portafolio, el rol del inversionista cambia, ¿no? Pero cuando es algo como lo es venture capital, que es un porcentaje muy pequeño de cualquier portafolio de inversión, suele ser un poco más un juego de casino, un juego como de lotería, ¿no? El famoso Peter Thiel le llama spray and pray, ¿no? La idea de, si tienes un fondo de venture capital, digamos que ese fondo dure 5 años, pasas los primeros 2 años y medio regando ese dinero por todos lados, digamos, en 100 empresas. Spray, ¿no? Esas 100 inversiones, después de los primeros 2 años y medio, duras la segunda mitad del fondo, porque recuerden que un fondo no es una empresa. Un fondo es un proyecto que expira, ¿no? Es un proyecto que dura 5 años, 7 años, lo que sea, porque todos los fondos tienen una duración distinta. Pero en la primera mitad de ese fondo lo pasan dirigiendo capital por todos lados y la segunda mitad se dedican a decidir, bueno, sabemos que el 70, 80, a veces 90% de un portafolio de venture capital termina en nada. Las empresas cierran, los emprendedores terminan en la bancarrota, pero sabemos que el 5, 10% sale adelante. Y de ese 5 o 10%, si tenemos suerte, y recuerden que la mayoría de los venture capitalists no retornan la inversión, es decir, no hacen dinero. Más del 75% no retornan la inversión, así que también tenemos que tener en cuenta eso. Pero los que sí retornan algo son los que tienen un Google, ¿no? Un Facebook, ¿ya? Una inversión que de las 100 pagó por la pérdida de los demás. No tiene nada de mal ese sistema. Ese es lo que se llama Modern Portfolio Theory. Es lo que es Venture Capital. Pero como inversionista en Latinoamérica, yo creo que nosotros tenemos una historia
de crear y construir empresas que duran generaciones. Y lo que tenemos que distinguir es que si ese es el tipo de empresa, si ese es el tipo de proyecto que queremos lanzar al mundo, este tipo de capital no nos sirve, ¿ya? Pero si, por supuesto, inventaste una cura para una enfermedad y no te importa que te boten de tu empresa, que es lo que normalmente pasa con las inversiones de venture capital, porque al reunir suficiente capital, terminan los inversionistas teniendo más acciones que uno, el dueño, y terminan, la mayoría de los casos, votando al dueño original. Pero si no te importa eso, porque tienes una cura importante o tienes un producto que te urge que salga al mercado, no te importa que tú seas el presidente de esa empresa, no te importa que te voten de la empresa con tal de que ese producto salga al mercado. O quizás tu meta no es crear una empresa que dure por generaciones, que dure 50, 60, 100 años, como es Procter & Gamble, como es Coca-Cola. Quizás tu meta es entrar, crear algo, lanzarlo, venderlo y en 2 o 3, 4, 5 años empezar algo nuevo. En ese caso, quizás sí te funciona Venture Capital, pero creo yo que el emprendedor latinoamericano piensa de otra manera, la mayoría, que también es cierto en Estados Unidos, pero yo creo que es más cierto aún en Latinoamérica. Tenemos una cultura de crear cosas que duran, que crear cosas que forman parte de la sociedad y ahora, como dice Michelle y como dijo Irene, tenemos esta ambición de también resolver los problemas críticos que tenemos ahorita, no solo las enfermedades como COVID, sino el medio ambiente, la crisis del medio ambiente, las crisis económicas, la brecha económica que vemos cada día empeorando. Entonces, esas son cosas y esos son problemas que no se resuelven en 2, 3 años. Y esos son problemas que por eso requieren otro tipo de capital. Interesante. Natalie, ahora que hablas de inversiones, tú eres inversionista. Tú vienes del mundo de tecnología, tienes una carrera clásica en Silicon Valley y aún así no te gusta que te llamen Venture Capitalist. Y más bien, tú prefieres que te llamen Builder Capitalist. Cuéntanos qué es Builder Capitalist. Bueno, la razón que no me gusta que me llamen Venture Capitalist es lo que estamos mostrando ahorita en la pantalla, ¿no? Yo no soy banquera. A mí me gusta construir. A mí especialmente me gusta ganar. Y como yo vengo del mundo de ser emprendedora también, como dije antes, no tiene nada de malo Venture Capital, pero tiene un sistema, lo que es Modern Portfolio Theory, lo que es Spray and Pray, que yo no estudié, digamos, como digo, yo no soy economista, no soy banquera. Para mí, la idea de construir portafolios en donde el 75% o más fracasa, pero retornas tu inversión con el 1 o el 2, ¿no? Que se vuelve como algo como Google. Es un modelo interesante, pero es un modelo que yo no entiendo y es un modelo que no me llena el corazón, ¿no? A mí me interesa más construir que extraer. Y por eso hemos creado un concepto que es Builder Capitalism, ¿no? Es esa idea de un grupo de inversionistas que están creando para el largo plazo, un grupo de inversionistas que pensamos y creemos que construir es mejor que extraer. Y creo que somos muchos. Y lo que me encanta y la razón que me encanta hablar de esto relacionado con Latinoamérica es porque creo que en Latinoamérica, a pesar de que quizás la palabra o el concepto, ¿no?, del Builder Capitalism es un término nuevo, es un término que nos hemos inventado en estos últimos 2 años porque sencillamente éramos muchos que tenemos este concepto, pero no teníamos un nombre. Y cuando nos preguntaban, bueno, ¿qué son? ¿A qué se dedican? Y cuando nos decían, ¿son venture capitalists? Decíamos, no. Y decían, bueno, ¿son private equity? No, no somos private equity. Entonces nos inventamos este término. Pero yo pienso, honestamente, que en Latinoamérica la mayoría de los inversionistas, los clásicos, en realidad lo que yo llamaría el inversionista tradicional de Latinoamérica, es un builder capitalist. Lo es. Sencillamente no hemos tenido esa terminología. Pero el problema en Latinoamérica, yo creo, no es, y en este caso creo que estoy un poquito no de acuerdo con exactamente lo que dijo el embajador. Me gusta la idea de, en vez de dar un pescado,
aprender a pescar, ¿no? Pero en Latinoamérica no nos tienen que enseñar a pescar. En Latinoamérica sabemos cómo construir, cómo invertir a largo plazo, cómo crear empresas que duran por generaciones. El problema que tenemos en Latinoamérica no es que nos tienen que enseñar a pescar, es que muy pocos pueden pescar. Entonces, sí, este tipo de capital lo tenemos que repartir, tenemos que ver quién en nuestra sociedad no tiene acceso a ese tipo de capital, quién no entiende lo que en Latinoamérica hemos entendido por generaciones, quién no tiene acceso a ese tipo de préstamo, a ese tipo de capital que, como te digo, ahora lo estamos nombrando Builder Capital, pero mis abuelitos en el ingenio San Carlos, a las afueras de Guayaquil, en Ecuador, sabían muy bien lo que era Builder Capitalism. Ahora el problema es cómo lo repartimos de una forma que más personas y más que solamente las grandes familias de Latinoamérica, que es el problema que tenemos en la región, ¿no? Que tenemos bastante riquezas concentradas con pocas personas y pocas familias. En realidad, ese es el problema que tenemos que resolver. El hecho de aprender lo que es construir en vez de extraer, eso ya lo sabemos. Y de hecho, lo sabemos hacer tan bien en Latinoamérica que yo creo que la meta sería aprender a enseñarle al resto del mundo y especialmente a Silicon Valley lo que es construir algo que de verdad dura y ayuda y aporta algo a la sociedad. Wow, es hermoso, o sea, es un concepto muy lindo, la verdad, y creo que va más conectado con nuestras raíces latinas. Yo siempre he creído que precisamente por la falta de recursos que a veces tenemos en Latinoamérica, si tú estudias las características de la personalidad de un emprendedor, yo siempre digo, los latinos somos como emprendedores por naturaleza, porque tenemos que ser recursivos, porque tenemos que ser creativos, porque hay que solucionar los problemas hoy, y es el caso de muchos padres en Latinoamérica. Entonces, me parece muy bonito lo que dices. Me parece que si pudiéramos tener esa visión, cambiarían muchas cosas en Latinoamérica. La otra cosa que me hace pensar lo que dices es, nosotros como emprendedores tendemos a conectar venture capitalist con emprendimiento. Como que pensamos que es como lo mismo, como que está conectado. Pero ahora que lo dices, no, porque un venture capitalist no es un emprendedor. Un venture capitalist está ahí porque quiere entrar y quiere salir, pero el emprendedor quiere construir. Entonces, en realidad son dos cosas distintas que de alguna forma en el sueño que tú dices romántico que tenemos, como que lo ponemos en el mismo lugar y no lo es. ¿Por qué crees tú, por qué dirías tú que Builder Capitalist, me gustaría que nos explicaras un poquito más por lo que tú dices, es un concepto súper nuevo para todos. Si pudieras elaborar un poco más en eso sería fantástico, y también en las características del Builder Capitalist, y también, ¿por qué dirías tú que esa es la clave para el desarrollo económico en la región latinoamericana? Bueno, empezando con la idea de que es una forma de inversión que se enfoca en construir y no en extraer, ¿no? Cuando hablamos de recursos humanos, cuando hablamos de recursos naturales, esta idea de construir y un poco dejar atrás esta mentalidad de que la única forma de crecer es extraer, ¿no? Extraer del mundo natural, extraer del medio ambiente, extraer del trabajador que se le tiene que pagar lo mínimo, como estamos viendo con sistemas en Estados Unidos como Uber, como tantos otros que está repleto de trabajadores que, como dije antes, tienen que trabajar 3, 4 trabajos solo para sobrevivir. Esos son sistemas extractivos. Entonces, me parece que empezando con eso es una cosa súper importante en nuestra región. Pero también porque los problemas grandes requieren tiempo. Invertir a largo plazo requiere un poco de paciencia. El Builder Capitalist suele no tener, por ejemplo, si vamos a hablar en términos muy específicos, el Builder Capitalist suele no tener un fondo,
la estructura del fondo, como yo había hablado antes, esa estructura, por más de que quieras aportar algo bueno para la sociedad, por más de que quieras ayudar al emprendedor, si tienes un fondo que tiene una vida de 5 años, te urge comprobar que tienes ese retorno a la inversión, o si no, no vas a poder tener segundo fondo ni tercer fondo. Esa es la vida del venture capitalist, ¿no? Esa es la vida de la estructura del fondo. Si nos separamos de esa estructura y trabajamos dentro de una estructura distinta, yo trabajo dentro de una estructura de una empresa tradicional, una holding company que llamamos en inglés, ¿no? Una holding company me da la libertad de ver de que esta empresa tiene un tiempo de madurez, ¿no? Que va a durar 5 años. En 5 años empieza esta empresa de verdad a crecer, a ser rentable, todo lo demás. Pero esta empresa de acá se va a demorar 10 años. Esta empresa requiere más paciencia y como yo no trabajo dentro de la estructura de un fondo, me da esa libertad de ver cada empresa, ver cada emprendedor y entender cada historia como su propia, ¿no? Historia con principio, mitad y final. Y quizás esta empresa vale la pena algún día venderla. Quizás esta otra empresa vale la pena lanzarla al mercado público, ¿no? Ir a Nueva York, lanzarla en el Nasdaq, sí. Pero también quizás hay otra empresa que por toda la vida, por 50 años, por 100 años, vale la pena que la mantenga esa familia y que crezca de esa manera, de una manera orgánica, ¿no? Y que cada trimestre me manden mi chequecito y nadie se va a quejar porque si la empresa está creciendo y si le va bien, ese es un modelo divino. Entonces, en realidad, las estructuras tienen que ser distintas. Tenemos que ver a cada inversión como su propio universo, con su propio temporada de madurez. Y también tenemos que ver cómo impacta esa empresa a la comunidad, al medio ambiente, a todo lo que nos importa ahora más que nunca. Así que en realidad hay mucho más que hablar de lo que es Builder Capital, pero el espíritu de lo que es eso. Y como tú dices, sí es un concepto nuevo o más bien es una terminología nueva, pero el concepto, la idea, el espíritu de lo que es para nosotros en Latinoamérica no es nuevo. Y más bien creo que debemos de entender, de celebrar que tenemos raíces en este modelo y que tenemos la oportunidad de quizás compartirlo con el resto del mundo. Encantador. Bueno, yo creo que estamos ya llegando al límite de tiempo que teníamos para nuestra conversación. Muchas gracias, Natalie. Me queda claro que es importante mirar soluciones locales para problemas locales, no siempre estar mirando afuera, entender cuáles son nuestras fortalezas locales como emprendedores y crear esta conciencia de que no todo tiene la misma estructura y que la definición de éxito es diferente en cada contexto, en cada región, en cada lugar. Muchas gracias, Natalie, por tu tiempo y encantados de estar aquí con todos. Mil gracias, nena. Te quiero mucho. Bye. Muchísimas gracias, Diana y Natalie. Creo que ha sido una maravillosa experiencia escuchar esta conversación entre ustedes dos. También ver los comentarios. Es interesante. Mucha gente se queja de, bueno, y estamos en Zoom y estas reuniones virtuales, pero se crean espacios interesantes porque puedes ver las conversaciones que se van generando en chat mientras la gente está atentamente engaging, conectándose con las palabras de nuestros speakers, de nuestras presentadoras. Así que muchísimas gracias. Y también gracias por la invitación a entender que para reconstruir, para crear, tenemos que entender cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades desde nuestra realidad para construir mejor, incluyendo a todos. Muchísimas gracias, Diana y Natalie, una vez más.